Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la edificación, exhortación, consolación que tu palabra trae a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hoy también quieras bendecir tu palabra, prosperar tu palabra en lo que la has enviado, para que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Danos un corazón dispuesto para tu palabra, danos oídos para escuchar atentamente tu palabra, para reflexionar en ella, que tu Santo Espíritu encamine nuestros pensamientos y podamos poner atención a tu verdad y ser edificados en ella. Por favor, Señor, bendice este tiempo y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Con este salmo introductorio se inicia el libro quinto del Salterio, libro que resalta la restauración de la adoración a Dios en cumplimiento a esa promesa hecha a David. El salmo inicia de la misma manera que el Salmo 106, haciendo una transición adecuada entre la sección anterior, que eran los salmos de maduración, y esta sección actual, que habla de los salmos de consumación. Entonces encontramos en este salmo una alusión general a estos actos redentivos de Dios a favor de su pueblo. Actos que, si bien se pueden identificar en parte con lo que vivió el pueblo cuando salió de Egipto en el Éxodo, se ajustan aún mucho mejor al regreso de la cautividad babilónica. Por eso es muy probable que este salmo tenga su origen precisamente en el regreso de la cautividad babilónica, o un segundo éxodo, pudiéramos decir, mostrando que de principio a fin, a lo largo de toda la historia, Dios es bueno. Y su pacto de amor, es decir, su misericordia, es para siempre. Por eso el Salmo nos insta a reflexionar en los actos redentivos de Dios. Nos insta a darle gracias a Dios por tan grande misericordia. Hoy, siendo nuestro primer servicio de adoración en el 2025, debemos atender la exhortación del salmista cuando nos dice: alaben la misericordia del Señor. En esto se va a insistir en todo el Salmo. Alaben la misericordia del Señor. Pero, ¿quiénes son los llamados a hacer esto? El salmista identifica el tipo de personas especialmente adecuado para alabar la misericordia del Señor. En primer lugar, los versículos 1 al 9 nos dicen que son los redimidos y congregados de Dios los llamados a alabar la misericordia del Señor. Dice: aquellos que han regresado del cautiverio a su propia tierra, salgan ahora y participen en la celebración de las alabanzas de Dios, que publiquen su bondad amorosa que han experimentado en la liberación que han recibido. Los que antes estuvieron esparcidos durante la cautividad, pero que ahora han sido congregados para volver al lugar que Dios les entregó. Aquí hay un llamado a una adoración solemne, a una adoración alegre, a una adoración agradecida. No se trata de una mera formalidad ritual. Este llamado, que aplicaba muy bien a aquellos que habían regresado de la cautividad babilónica, aplica también muy bien hoy a cada uno de nosotros, a todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que fuimos libertados también del enemigo para ser constituidos herederos de la salvación de Dios. El salmista dice: alaben la misericordia del Señor todos los redimidos, todos los congregados de Dios que estuvieron hambrientos, que estuvieron sedientos, como leíamos en estos primeros 9 versículos. El salmista ilustra la aflicción, no solo durante la cautividad, sino incluso en ese peregrinaje, en ese proceso de regresar a su tierra, posiblemente atravesando por un terreno árido en su proceso de regreso. El agotamiento, la falta de comida y bebida, un camino de debilidad, un camino de flaqueza y tristeza, como pudiéramos pensar en lo que ellos vivieron 70 años durante la dispersión. Aunque algunos pretenden hoy día disfrutar de los placeres de un mundo sin Dios, de un mundo que aborrece a Dios, cuando son despertados por el Evangelio,
pueden ver cuál es su condición y pueden reconocer que en realidad su camino solo ha estado lleno de debilidad, de flaqueza y de tristeza. Y entonces son llamados a clamar al único que los puede ayudar, al único que puede cambiar su condición, empezando por sus propios corazones. Y así pueden apreciar la misericordia eterna del Señor y no pueden hacer otra cosa distinta que alabarle junto con todos aquellos que fueron también llevados a caminos derechos. El salmista nos dice que en su vagar este pueblo anduvo por caminos desiertos. Todos los seres humanos están expuestos a la muerte. Muchos han muerto debido a su propia maldad, pero Dios ha querido mostrar su gran misericordia para con algunos, los cuales en su angustia han clamado a Él. Y como resultado de ello, son liberados por Dios. Y Dios los conduce por camino derecho, como dice acá el Salmo, por camino que lleva a la salvación. Así, mis hermanos, la liberación concedida al pueblo de Dios en sus tribulaciones debe llevarnos a todos a alabarlo, a adorarlo, a celebrar todas sus obras poderosas. Esto es una constante, vamos a encontrar en este Salmo una y otra vez que dice, alaben la misericordia del Señor. Que los hombres, es una constante que cuando claman a Dios en angustia, Dios escucha y tiene misericordia. Es una constante que vemos a nuestro alrededor. La gente en su angustia clama a Dios. Cuando las fuerzas no son suficientes, cuando las capacidades se van, se agotan, cuando los planes o las estrategias quedan frustradas, cuando desfallecen dentro de sí mismos. Pero no deberíamos esperar a que esto ocurra para acudir a nuestro Señor, para depender de Él, sino que debe ser una constante en nuestra vida, venir a Dios, clamar a Dios para ser conducidos por caminos derechos, por sendas derechas por donde caminar, entrando por esa puerta angosta que se llama ¿cómo se llama la puerta angosta? Jesucristo, Él es la única puerta y esa puerta es angosta, es estrecha. Andar por ese camino que también es angosto, que también es estrecho, pero que es un camino de santidad, de justicia y de verdad. La dirección de Dios no puede llevar a otra cosa que no sea conforme al carácter recto, justo y santo. Así que no pensemos en nada menos. A veces decimos, yo voy a orar y voy a pedir dirección al Señor. Y nos imaginamos que Dios va a venir y nos va a dar un secretico en el oído, diciendo, esto es lo que tienes que hacer. La Biblia dice al testimonio y a la palabra, si no es conforme a esto, no les ha amanecido. Quiere que Dios me dirija, quiere que Dios me encamine, lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Siga los principios que Dios enseña. La dirección de Dios nunca va a ir en otra dirección distinta a la revelación santa, justa, sabia de Dios. Ninguna dirección que podamos decir nosotros viene de parte de Dios nos va a llevar algo fuera del carácter de Dios. Estos redimidos son entonces llevados por caminos derechos. Estos redimidos fueron también saciados, nos dice acá el salmista. Fueron conducidos por caminos seguros, encontraron ciudad habitable en la cual morar, vieron la gran bondad del Señor y fueron saciadas todas sus necesidades. Por lo tanto, eran llamados a alabar la misericordia de Dios, a alabar el pacto de Dios con sus hijos, llenando de bien su vida entera. Y esa es la experiencia de todo cristiano, mis hermanos. Todos los que han sido traídos a Cristo, congregados en la iglesia del Señor Jesucristo, hayan descanso para su alma cuando llevan el yugo de Cristo. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo, ¿cómo es? ¿Qué dice el Señor? Fácil, es ligera mi carga. El que lleva el yugo de Cristo confía y depende de Cristo como un niño.
cuando sigue por sus caminos en obediencia, sin reparos, cuando aprende la sabiduría de Dios, cuando aprende la justicia, la santidad de los caminos del Señor. Estos, así como aquellos del tiempo del salmista, son saciados, son llenos de ese favor, de esa gracia, de esa misericordia. Y son llamados entonces a alabar la misericordia de Dios. Alaben la misericordia de Dios, ¿quiénes? Los redimidos y congregados de Dios. Pero también, en segundo lugar, el Salmo nos exhorta a alabar la misericordia de Dios a todos aquellos que han sido libertados de prisiones. Leamos la exhortación que está en los versículos 21 y 22 del Salmo. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios ¿de qué? De alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Ellos estaban acostumbrados a los sacrificios, el sacrificio de animales, pero ahora el salmista dice: sacrifiquen alabanza a Dios. Reconozcan, alaben, glorifiquen al Señor. Y esta exhortación acá está repitiendo lo que dijo en el versículo 8. Y podemos pensar en un estribillo o respuesta de la congregación durante el culto. Y se añade acá: sacrifiquen a Dios una alabanza jubilosa, un reconocimiento genuino de la bondad de Dios. Son precisamente aquellos que han sido libertados de sus prisiones los que pueden sacrificar esta alabanza a Dios, los que pueden publicar con júbilo las obras maravillosas del Señor. Aquellos que estuvieron en grandes aflicciones por causa de su rebelión. El salmista es muy claro en afirmar la razón de las aflicciones del pueblo, la razón de haber estado en tinieblas, en sombra de muerte. Así que su condición, podemos decir, fue el fruto de la vara de Dios, y como lo afirmaba Calvino, no hay remedio para estas aflicciones de otra parte, sino en la gracia de Dios solamente. La cautividad se debió a la desobediencia nacional, como el mismo profeta Daniel capítulo 9 del verso 5 al 8 lo muestra. Cuando ustedes leen ese pasaje, encuentran a Daniel haciendo confesión de los pecados y dice: nosotros y nuestros padres hemos pecado contra ti, hemos actuado de manera impía. Y el salmista está diciendo que esta gente llegó a esta condición por despreciar las instrucciones de Dios. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con despreciar la instrucción de la palabra de Dios. Cuidado con creernos más sabios que Dios, más sabios que lo que Dios dice. Ay, sí, Dios dice tal cosa, pero yo voy a hacer otra. Ay, sí, yo sé que el Señor dice esto, pero ay, el Señor me entiende. El Señor es perdonador, el Señor es bueno. Y como todos somos pecadores, entonces no hay problema. No. El salmista reconoce que la aflicción del pueblo en la cautividad se debió a la rebelión contra la instrucción de la palabra de Dios. Se debió precisamente a la violación de este pacto, a despreciar al Dios Supremo, al Dios Altísimo. Por cierto, mis hermanos, nada ocurre por casualidad. Y en última instancia, si somos sinceros, es a causa de nuestro orgullo que somos abatidos, que somos afligidos. Pero al clamar nuevamente al Dios del pacto, su gracia nos libra, como lo hizo con aquellos de la iglesia antigua, librándolos de la muerte, librándolos de prisiones, cuyas puertas fortificadas fueron derribadas por el Señor para dar libertad a los suyos. De esta forma es que se expresa el salmista, cómo Dios libera a su pueblo. Vamos a leer rápidamente versículos 10 al 16. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ellos fueron también librados de una manera milagrosa. El versículo 17 nos insiste en que el pueblo fue afligido por haber actuado de manera insensata, por haber actuado en rebeldía, por ser tercos, por continuar en sus maldades. Calvino decía, los necios son afligidos por el camino de su transgresión, aunque se libren, aquellos más bien se libran del yugo de Dios, pero se entregan al yugo de Satanás, al pecado, y son víctimas de su propia locura y furia. Verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Hermanos, es una realidad que no se puede ocultar. Finalmente, el necio se busca o se impone a sí mismo su propio castigo. Se lo busca. Los chiquitinos, cuando están ahí aprendiendo a caminar, ¿no son necios cuando empiezan a meter los dedos en las tomas? Y se les dice, eso no se hace. Y allá van otra vez. ¿Sí? O van y se pegan con las mesas y se caen y se les dice, eso no, y hay que estar diciendo que eso no, pero por tercos van y se pegan bien duro. Se lo buscan. Pero no solo le pasa a los chiquiticos. A los viejos también nos pasa. Somos tercos, testarudos. Estamos viendo, por ahí no es, no se meta por ahí. Nos advierten, nos dicen, nos llaman. Y no, pero es que, no, el Señor me ayuda. Confiando en Dios esto me va a salir bien. Venga, se pega su estrellón. Por tercos, por desobedientes, por rebeldes a lo que Dios dice. No, hermano, nosotros no estamos llamados a eso. Ocurrió con ese pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia. Ese pueblo fue debilitado como un enfermo incapaz de alimentarse y al borde de la muerte. Es lo que nos dice el salmista, dice el verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Usted ha visto personas gravemente enfermas que le da asco cualquier comida? Y como les da asco toda clase de comida, no se pueden alimentar y se debilitan aún más. Es terrible una condición como esa. Y así pinta el salmista el estado de este pueblo. Fueron incapaces de tener fuerza. Estuvieron entonces en tal angustia, en tal estrechez. Y es entonces cuando claman a Dios. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró en sus aflicciones. Miren la misericordia del Dios del pacto. ¿Este pueblo era el pueblo del pacto o no? Claro que sí. Era el pueblo del pacto. Pero sufrieron por causa ¿de qué? De sus rebeliones. Por causa de su pecado. Pero en la misericordia dice que claman a Dios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor es muy misericordioso, le respondió. Un padre estricto de pronto diría, no, se fregó, se lo buscó, que mire a ver cómo hace. Dios tuvo misericordia. Dios les escuchó. Viene Dios con su palabra para librarlos de la muerte, para librarlos de la ruina, de la destrucción que les esperaba, para que puedan alabar entonces la misericordia de Dios y proclamen sus alabanzas con júbilo. Dice el verso 20, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Así que alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Recordemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo con su palabra poderosa. La Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, porque de Él son todas las cosas. Y la gente lo reconoció. Un centurión reconoció que Cristo tenía total autoridad y que solo bastaba que Él diera su palabra y habría sanidad para su siervo. El centurión le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará.
¿Y cuánta fe se halló entonces en este hombre? Y Cristo dio la palabra, Mateo capítulo 8, versículo 8, nos habla acerca de ese suceso. La sola palabra de Cristo era suficiente. La sola palabra de Dios es suficiente, sigue siendo suficiente. Amados hermanos, la palabra de Cristo es suficiente para sanarnos, para sanar nuestra nación. Por eso debemos tomar muy en serio la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa necesita usted? ¿Necesita un gurú? ¿Necesita un especialista? ¿Necesita un hombre super ungido que venga y le toque y le haga temblar para que reciba una unción y una dirección especial? No, nosotros no necesitamos esas tonterías. Necesitamos la palabra de Dios. Pero necesitamos apreciar la palabra de Dios. Hay mucha gente en las iglesias buscando cosas fuera de la palabra de Dios, como si la palabra de Dios no fuera suficiente. La palabra es suficiente. Dios envió su palabra y sanó a su pueblo. Dios utilizó incluso a un inconverso para proclamar un edicto para que el pueblo que estaba cautivo regresara a su tierra. Eso lo hizo Dios. Y se proclamó ese edicto. Realmente era la palabra de Dios que venía para ellos, para restaurarlos, para regresarlos nuevamente a su tierra. Quisiera comentar en breve, mis hermanos, la situación en la que nos encontramos hoy a nivel general como iglesia. Pues si bien confesamos haber sido libertados de nuestras prisiones por Cristo, nuestra rebeldía a la palabra de Dios, nuestra necedad de querer ser como un mundo que odia a Dios, nos lleva de vuelta, en cierta manera, a la cautividad. Por no querer sujetarnos a Cristo, ahora estamos sujetos a un sistema de tiranía que gobierna nuestra nación e incluso el mundo entero. Pero nos parece normal que un hijo del diablo, ahí sí, que solo busca el mal, gobierne y sea presidente. Un criminal, un asesino, sea el señor presidente de la República. Nos parece normal. Gemimos a causa de los impuestos injustos, a causa de los ataques a la familia, a causa de la economía que nos hace estar endeudados, pero no queremos ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. No queremos aprender a administrar adecuadamente el tiempo, el dinero, los recursos, los dones que Dios nos da como sus mayordomos. No queremos ponerlos al servicio del Señor, pero sí al servicio de la tiranía de un gobierno perverso sin Dios. El gobierno en esta nación sigue insistiendo en ser dueño de nuestros hijos, incluso de nosotros mismos. En Bogotá, mientras usted celebraba el 24 con una buena comida y con su familia, los honorables concejales estaban aprobando un acuerdo para que en Bogotá sea obligatoria la educación de género en los colegios inicialmente distritales. Ellos no pierden tiempo. Y averígüese, entre a la página del consejo y mire lo que se aprobó entre el 24 y 31 de diciembre. Mientras nosotros estábamos descansando y celebrando la Navidad y todo el mundo contento y con fuegos artificiales y no sé qué, ellos allá destruyendo la familia. Diciendo esto es lo que hay que hacer con sus hijos. ¿Y qué hacen nuestros representantes? La bancada Provida, el grupo cristiano. ¿Qué hicieron? No hicieron nada, o por lo menos no lo suficiente para oponerse a esta barbaridad que viene de antes. No, esto no es de ahora. Esto ya viene hace rato en Bogotá. Y acuérdense que lo que pasa en Bogotá, ¿qué suele suceder? Se replica a todo el país, porque como somos tan centralistas, el modelo es Bogotá. Lo que pasa en Bogotá se tiene que replicar en el resto del país. Y la iglesia en general, ¿qué piensa? Tal vez dirán, pues no podemos hacer nada, no nos corresponde eso a nosotros. Nosotros como iglesia no nos metemos en política. Hermanos míos, ¿a quién tenemos que obedecer? Dígame, ¿a quién va a obedecer usted? ¿Qué dijo Pedro cuando las autoridades le dijeron, no sigan predicando en ese nombre?
O si no, les vamos a dar látigo, los vamos a meter preso. Imagínense, se podían ir presos como predicaran. ¿Sí saben que hay por ahí que nos van a empezar a revisar los sermones? Que nos van a empezar a revisar lo que predicamos para ver si estamos dando un discurso de odio y meternos presos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el mensaje para no irnos presos? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué dijeron? Consideren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Le vamos a tener miedo a que nos manden presos por predicar el Evangelio? ¿Por vivir conforme a las normas de Dios? Hermanos, debemos asumir que los gobernantes, como son puestos por Dios, entonces tenemos que decirle amén a todo lo que ellos digan. Creo que estamos hoy en una situación en la que necesitamos clamar a Dios que nos libre también hoy de la cautividad en la que se encuentra la iglesia a nivel general ante la situación que vivimos en nuestra nación y en todas las naciones. Estamos en un tiempo en el cual debemos volver a considerar la sola Escritura como suficiente para todo. Hay algunas iglesias que se dicen reformadas porque creen las 5 solas. Porque dicen, aquí tenemos sola Escritura. No es más que un lema, no es más que palabras y no hay nada. Si usted cree sola Escritura, usted debe someterse a la sola Escritura. No a lo que le diga el gobierno, no a lo que diga el mundo. Estamos en ese tiempo, hermanos, de entender, de reconocer la Escritura, la palabra de Dios es suficiente para cumplir nuestro propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aprovecho. ¿Estudiaron esta semana la primera pregunta? Teníamos esta semana la primera pregunta del Catecismo Menor. Cada familia está publicado en la página web. Cada uno tiene su catecismo. Hoy, esta semana correspondió, la semana que pasó, hubo una pregunta. La próxima semana corresponden 2. Tomemos en serio las cosas, hermanos. Tomemos en serio nuestro compromiso, nuestra identidad como verdaderos cristianos y cristianos históricos. ¿Dónde está la sal que preserva y que causa escozor? ¿Alguna vez le ha caído sal en una herida? ¿Qué le produce cuando tiene una herida y le cae sal? ¿Ah? Uy, eso como que arde, ¿cierto? Molesta. Pero sabe que después le hace cicatrizar más rápido y le limpia de cualquier infección. ¿Dónde está esa sal que preserva y que hace escozor? ¿Dónde está la luz que evidencia lo que está en la oscuridad y muestra la verdad? Quiera Dios enviar hoy también su palabra y sanarnos por esa palabra que ya Él ha revelado. Pero debemos avanzar. En tercer lugar, nos dice, alaben la misericordia del Señor los que han visto sus obras. Ahora el salmista hace una mirada general a las acciones cotidianas o generales o generalmente conocidas por los hombres, en las cuales se evidencia el cuidado de Dios como superintendente del bienestar de los suyos. Así que deben alabar a Dios los que han visto sus obras en el mar. Vayamos al versículo número 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Los que han estado expuestos al peligro del océano, dice acá el salmista. Este pasaje entonces nos muestra, es Dios quien trae a los náufragos al puerto seguro. Y el salmista nos ilustra esto como si los hubiera resucitado de las profundidades del mar, de las tinieblas de la tumba, y los ha traído nuevamente a la luz del día, una vez que claman a Dios en su angustia. Un comentarista decía, la gente
en cualquier lugar y en cualquier momento puede morir. Y la gente en todas partes y en todo momento, por lo tanto, debe invocar a Dios. Usted no sabe si al salir de este lugar se va a morir. ¿Qué tal que el otro domingo no tengan pastor acá que les predique? Bueno, están los ancianos, ellos verán, ya tendrán que enseñar y seguir adelante. Ninguno de nosotros sabe en qué momento tendremos que morir. ¿Sabían que los jovencitos que están acá también se pueden morir? Ay, no, eso es para los viejos que están enfermos. Yo estoy joven, yo tengo fuerza, una vida por delante. No, olvídese, los jóvenes también se mueren. En cualquier momento se puede morir. Y el salmista aquí estaba señalando que esta gente estuvo expuesta a la muerte. Y no fue por la acción humana, que esa violenta conmoción del mar, del viento que amenazaba con hundir ese barco, se detuvo repentinamente. Fue Dios y solo Dios el que pudo calmar esa conmoción. Y de esto el Señor Jesús nos dio una ilustración cuando calmó también el mar, la tempestad. Alguien que me ayude leyendo rápidamente, Mateo 8:26. Mateo 8:26, los discípulos estaban espantados, pensaban que se iban a morir, que ya estaban en las últimas. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Qué cree que están en las últimas? Bueno, ellos pensaron que estaban en las últimas, pero ¿qué hizo el Señor? Mateo 8:26, ¿qué dice? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Dio su palabra y se calmó absolutamente todo. Se acabó esa conmoción. Hermanos, sabemos que solo Dios lleva a los navegantes a puerto seguro. Sus instrumentos, su tecnología, su experticia terminan siendo inútiles sin la bendición de Dios. Así sabemos también que a lo largo de las conmociones del mundo, solo Dios es quien puede llevarnos a puerto seguro, al hogar eterno. Pero debemos clamar a Él solamente, fijar en Él solamente nuestra mirada, nuestra esperanza, y Él nos librará para que alabemos su nombre, para que nos congreguemos en su nombre, para que le adoremos como pueblo de su pacto. Alaben la misericordia del Señor los que han visto sus obras también en la tierra. Vayamos a versículos 34 al 38. La tierra fructífera, desde el 33, perdón. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. En algo tienen razón los ecologistas paranoicos de hoy día, aunque ellos no lo reconozcan así, pero es la maldad del hombre la que trae esterilidad a la tierra. Luego, más que un tema meramente mecánico de acciones contra el cambio climático que nos venden hoy día, se trata de ejecutar acciones morales, se trata de arrepentimiento y fe para poder gozar de la bendición de Dios que hace fructífera la tierra y provee el ambiente propicio para que podamos vivir y para que las familias se multipliquen, no que se reduzcan. Dios llama a que las familias se multipliquen, no a que se reduzcan. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Cuáles son las políticas que hay hoy día? ¿No son en contra de esa multiplicación de la familia? Bueno, ahora los chinos andan apurados, ¿no? Porque están viendo que se están envejeciendo y que no hay quien trabaje para sustentar a esos viejos más adelante, y por eso ahora quitaron la política de un solo hijo. Ahora sí les permiten tener dos. No sé si de pronto ya más. Y algunos están preocupados por eso, porque están viejos, la nación está vieja y no hay fuerza productiva. Y ya están preocupados por eso, porque en 20, 30 años van a estar más viejos y no va a haber producción. Es decir, que se viene un juicio terrible para ellos. Las políticas, las pandemias programadas, políticas de salud reproductiva o salud sexual integral que venden ahora en los colegios, como quieran llamar,
Y toda esta perversidad de ideología de género lleva solamente a la muerte. Los antiguos israelitas vieron la bendición de Dios en poderse multiplicar esta familia. Los que regresaron de la cautividad veían la bendición de Dios en la tierra que les daba y donde podían fructificar nuevamente. Dios sigue siendo el mismo, mis hermanos. ¿Por qué no habríamos nosotros de ver también esa bendición en nuestra nación? ¿Por qué no hemos nosotros de alabar también las misericordias del Señor? Finalmente, los versos 39 al 43 nos instan a alabar la misericordia de Dios en el ejercicio de su gobierno soberano. Dice el verso 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Los que han visto las obras de Dios, incluso en ese gobierno soberano que permite la aflicción, permite la opresión, y como dice nuestra traducción, la tiranía. Pero Dios no se queda quieto ante esto. Se nos dice que Él derrama su desprecio sobre los príncipes, los trata como si fueran gente común. En su providencia no tiene en cuenta su posición, su rango. Ellos también están sujetos a las mismas necesidades que los demás. El presidente también se enferma. El presidente, los congresistas, los poderosos también se enferman y también se mueren. Sufren reveses como los demás. Se convierten en cautivos como los demás. Enferman y mueren como los demás, son enterrados como los demás y con la misma ofensa vuelven al polvo. En cambio, se nos dice acá que Dios muestra su favor y da respetabilidad a sus pobres, a los que están en una condición de sufrimiento y de prueba, y los levanta de su estado deprimido y a la prosperidad. Los cautivos que regresaban a su tierra vieron cómo pasaron reyes en Babilonia, murieron, perecieron, se acabó su reino. En cambio, los redimidos del Señor eran congregados nuevamente a su tierra, eran vindicados, eran restaurados. Ante esto el salmista llama a los rectos, a los piadosos, a alegrarse, pero que los malos cierren la boca, queden callados. Todos son llamados entonces a contemplar las obras del Señor, sus misericordias para con toda la humanidad y a adquirir sabiduría de todas ellas. Al estudiar las obras de Dios, no hay una conclusión distinta a que Dios es digno de toda confianza y de todo amor. Que todas las disposiciones de Dios solo nos muestran que Él es benevolente, que Él es bueno. Y aún, si no llegamos a entenderlo a cabalidad, podemos confiar en Él, en que veremos esto como ahora lo hacen los ángeles, y en que alabaremos a Dios como también lo hacen ellos, así decía el salmista. ¿Quién es sabio para que entienda estas misericordias del Señor? ¿Tendremos esa sabiduría? Hoy nosotros, como los cautivos que regresaron a su tierra en el cumplimiento del tiempo, somos llamados también a alabar la misericordia de Dios. Nosotros que también hemos sido redimidos, nosotros que también hemos sido congregados en su iglesia, nosotros que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de Jesucristo, y que también hemos visto las obras de Dios en toda nuestra vida y a lo largo de la historia de la humanidad. Lo hemos visto en la cruz. Así que, hermanos, alabemos la misericordia del Señor, sacrifiquemos alabanzas a nuestro Dios, hoy congregados en su nombre, pero también cada día, siendo luz, siendo sal, testificando a los que nos rodean de la gran misericordia que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por permitirnos meditar una vez más en tu palabra y escuchar este llamado que nos haces, las razones que tenemos para alabarte, para bendecirte. Te pedimos que perdones nuestra ingratitud, porque muchas veces desconocemos tu palabra,
porque muchas veces dejamos atrás la enseñanza que tú nos das, olvidamos lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos. Perdónanos porque así como este pueblo, muchas veces por causa de nuestras rebeliones, somos afligidos, somos abatidos por causa de nuestro orgullo. Pero tu misericordia es tan grande que cuando clamamos en la angustia, tú nos oyes y nos libras de nuestra aflicción. Padre, por favor, ayúdanos a comprender cuán grande ha sido ese amor eterno, ese amor de pacto que has querido tener para con nosotros. Por lo tanto, somos llamados a alabarte, a darte gracias, a vivir de verdad una vida agradecida para contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocerlo en este tiempo. Ayúdanos a reconocerlo a lo largo y ancho de nuestra vida, a lo largo de este año, Señor, en todas las actividades que comenzamos, que emprendemos, los proyectos, que aprendamos a depender de ti, Señor, que dependemos por completo de ti y que para cualquier decisión que debemos tomar, tu palabra es suficiente. Ayúdanos a aprender esto. Ayúdanos a someternos de verdad a tu palabra y a seguir lo que tú nos dices, Señor. Capacítanos para ello por el poder de tu Espíritu Santo y encamínanos para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén.